Continuamos con muchísimo más de Con Todo y Pensini. La tarde de hoy continúa en el estudio con nosotros el señor José Antonio Gil Yepes, director de Data Analysis. Señor Gil Yepes, antes de irnos a la pausa, le consultaba de qué manera se va a ver afectado este proceso electoral, tomando en cuenta que no se cumplió con la sustitución de los candidatos previo a las elecciones primarias de la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, mira, como ya te dije, pues eso puede prestarse a la confusión y a que la gente vote por candidatos que ya no lo son. Y entonces esos votos serían anulados y eso sería una ventaja del gobierno y una desventaja de la oposición. Y eso es parte de esa explicación de los 78 puntos de desconfianza que presenta el Consejo Nacional Electoral por varios de los temas que tocamos anteriormente, pues. Ahora, eso va a afectar fundamentalmente a los estados donde hubo una primaria. En donde hubo la posibilidad de presentar varios candidatos, varios partidos, y eso es lo que se está negando a eliminar los que ya no fueron electos y dejar solamente al que fue electo, que es un candidato por cada una de las gobernaciones. Pero en el caso donde ha ocurrido una elección de candidatos por consenso, esos tarjetones sí están claros. Y quizás, uno de los ejemplos de este caso es el caso del estado Carabobo, en donde Alejandro Feo La Cruz y Rafael Lacaba pues están involucrados en una campaña sumamente activa, una campaña donde Alejandro Feo La Cruz tenía pues una ventaja enorme, hasta de 50 puntos hace mes y medio, casi 2 meses. Esa ventaja pues se ha venido reduciendo de una manera significativa, aunque se mantiene pues una ventaja a favor de Feo La Cruz, y eso hace que, ¿por qué? Porque la Cava se ha convertido como una especie del fenómeno electoral de estas elecciones, pues, en donde una persona que hace 2 meses no estaba en la carrera, se incorpora, regresa a Venezuela después de atender temas de salud y se incorpora y está haciendo una campaña muy interesante, muy novedosa, muy de cosas fuera de lo común, que le ha rendido, no le asegura el éxito, pero sí ha ido recuperando un espacio enorme y eso muestra, pues, perfila a un Carabobo como una campaña sumamente interesante, en donde lo que es toda la maquinaria y la movilización de ambas partes juegan un papel fundamental, y dentro de eso el tema de los testigos de mesa juegan un papel también muy importante. Ahora que habla de papel importante, ¿qué otros elementos desde el punto de vista político, tal vez económico, social, van a influir en los estados donde la diferencia de los candidatos es muy poca? Bueno, ahí es donde está el tema de las maquinarias y el tema de la abstención y el tema de los testigos. Esos son los 3 elementos que van a incidir en carreras que estén, en competencias electorales que estén muy pegadas. Yo creo que el tema de la vigilancia en las mesas va a ser una cosa de parte y parte sumamente tensa. Determinante en este proceso. Y determinante, lo mismo la maquinaria y lo mismo de parte de la oposición, que tiene el problema de que no le simplificaron el tarjetón, es estar en este momento, hay un elemento clave que puede motivar o desmotivar. Oye, yo voy a ir a votar, no estaba muy convencido, pero voy a ir a votar, pero ¿y cómo voy a votar? ¿Y cómo es el tarjetón? ¿Y cuántas caras van a aparecer allí? Entonces eso desmotiva. Entonces una de las cosas que entiendo por lo que se ve en las redes, que la oposición se está concentrando en este momento en mostrar el tarjetón, cuál es la opción que tiene que marcar. En algunos casos es 1, en otros casos son 2, porque 2 partidos o 3 partidos fueron con la misma cara, con el mismo candidato. Apoyaron. Ok, no solamente lo apoyó un partido, sino que lo apoyaron 2 o 3. Entonces puedes votar por cualquiera de las opciones que terminaron en la elección de ese candidato, pero no puedes votar por las otras. Entonces, eso es una campaña de educación de emergencia que, por lo que se ve en las redes sociales, está ocurriendo en este momento. Y es factible, es suficientemente importante y preponderante ese fenómeno de información de parte de los sectores, tanto del gobierno como de la oposición, para informar al elector, y de parte también, por supuesto, del ente rector. Sí, bueno, yo creo que eso es muy importante.
de parte de la oposición tiene que estar ocurriendo. De parte de la oposición está ocurriendo. De parte del gobierno es más sencillo porque los candidatos fueron todos de consenso. O sea, ahí no hubo primaria. Entonces, lo que aparece en el tarjetón es un solo PSV y una sola foto. Y nunca hubo otra. Entonces, ahí no hay confusión. Pero el caso está en los candidatos que no fueron de consenso de la oposición, que fueron por primaria y que el Consejo Nacional Electoral jugó con ventaja a favor del gobierno porque se negó a sustituir a esas candidaturas. Señor Gil Yepes, otro de los elementos que quizá juega un papel fundamental en este momento para que las personas decidan asistir o a votar este domingo es el fenómeno económico también, porque evidentemente el bolsillo del venezolano se ve afectado a todas las latitudes y también el tema del abastecimiento son determinantes en este momento para esta elección. Por eso quizá el elector dice yo sí voy a votar este domingo, ¿cierto? Sí, eso es uno de los grandes movilizadores del tema electoral y de muchos otros temas, de la postura de la mayoría de los venezolanos en muchos otros aspectos. Ahora, ahí en esto, como te dije al principio de la entrevista, no se va a reflejar los resultados, ni en el número de gobernaciones, ni en los votos totales, no se va a reflejar ese, ponle 85-15, que es lo que tiene, el 15 es lo que tiene como aprobación de gestión Maduro. El gran problema abrumador del venezolano es el desabastecimiento, por no llamarlo hambre en muchísimos casos. Entonces, eso no se va a reflejar por diversos motivos. Entre ellos, bueno, porque el gobierno ha tenido algunas zonas en donde ha logrado mantener pues mucha presencia y por otro lado, la oposición se le ha hecho más cuesta arriba mantener presencia en algunas de esas zonas. Entonces, uno de los mensajes que se van a desprender de esto es a dónde tiende a tener mayor posibilidades el gobierno. En los estados más pobres y de menos población. Y esos son los estados que se le convirtieron a la oposición en menos accesibles, porque son más distantes en muchos casos, y en donde el esfuerzo rinde muy poco, y por otro lado, los subsidios o misiones que reparte el gobierno y el empleo público juegan un papel importantísimo en esos estados pobres y de poca población. Y esos son estados en donde, cuando saquemos la correlación y caractericemos qué ganó quién, son estados que sobrerepresentan a la tendencia gubernamental, por encima, muy por encima del nivel de rechazo de la gestión del presidente y del gobierno nacional. ¿Y qué significaría para el Ejecutivo Nacional que se cumplan con estos pronósticos de que la oposición alcance más de 10 gobernaciones a nivel nacional? No, eso sí lo puedes tener por seguro, pero las 10 ¿Pero cuál es la lectura que se da desde...? Bueno, es una lectura ambivalente porque es una lectura en donde lo que se pudiera esperar por el clima de opinión pública tan enfrentado contra la gestión de gobierno, es una absoluta mayoría de gobernaciones y una proporción de votos de 80-20, pero eso no es lo que va a tender a ocurrir. Entonces tiene una lectura doble. Bueno, perdí, pero no perdí tanto, es lo que va a decir el gobierno. Y obviamente la oposición va a celebrar que ganó la mayoría de las gobernaciones y que ganó en la mayoría de los estados más grandes y más populosos. Y que además de eso, también es importante resaltar que todos sabemos que el domingo son las elecciones, pero el lunes, 16 de octubre, ¿qué pasa en el país? O sea, ¿cómo amanece un país, en este caso, si se cumplen las proyecciones de esa magnitud? ¿Obligarías entonces al gobierno a iniciar un diálogo necesario? Porque el gobierno no está acostumbrado a gobernar con más de 3 gobernaciones que ha obtenido la oposición o que obtuvo en las elecciones pasadas. Bueno, lo primero que vamos a ver el domingo en la noche y el lunes por la mañana es una guerra de comunicados y de interpretaciones. Me imagino que ambos bandos pues estarán preparando cuáles son las comunicaciones que van a emitir.
Una comunicación importante es que, por ejemplo, que la oposición va a ganar la mayoría y que va a ganar la mayoría de los estados grandes y populosos. En el caso del gobierno dirá, bueno, mire, y entonces, ¿qué tanto escándalo? Yo no tengo el 90% de rechazo. Entonces el gobierno pues hará lo suyo, hablando del número de gobernaciones que habría sacado y el número y las proporciones de votos totales a nivel nacional, para sacar cuenta y tratando de impulsar la noción de que el nivel de rechazo por el gobierno no es el que se ve en muchos indicadores de opinión pública relacionados con el tema socioeconómico, relacionados con el desabastecimiento, el hambre y la inflación. Muchísimas gracias, señor Gil Yepes, por habernos acompañado esta tarde en Con Todo y Pensini. Muchas las lecturas y quizás los análisis que tendremos que hacer posterior a este domingo 15 de octubre. De esta manera nos corresponde hacer una nueva pausa. Ya venimos con más. Que no terminemos, es inevitable. Pasaremos una noche